Muy buenos días a todos. Hoy en SketchUp vamos a ver las capas o layers, ¿sí? Eh, las tienen aquí, en la paleta capas, ¿sí? Si no lo ven, por favor la habilitan, ¿sí? Vienen acá entonces a ventana, default try y coloquen entonces un tilde en capas. Bien, básicamente lo que tenemos en SketchUp con las capas es la posibilidad de generar capas nuevas, colocarles un nombre, asignarles un color y tildar si las queremos ver o no ver. ¿Cuál es el uso de las capas en SketchUp? Simplemente el ordenar objetos, ¿sí? El de alguna forma poder controlar qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver dentro de las escenas. ¿Para qué pueden servir las capas? Para organizar información, para separar información, para tener diferentes modelos de un mismo objeto y presentarlos al cliente como si fueran modelos diferentes. Para que al modelar con SketchUp estemos prestando atención solamente en donde estamos modelando y el resto de cosas poder ocultarlas, ¿sí? Y modelar más tranquilos. Para poder apagar todo lo que no sea necesario ver y poder trabajar con una máquina mucho más relajada, porque la SketchUp va a tener en cuenta cada vez que nosotros hagamos una órbita o cada vez que nosotros hagamos algo con un zoom o lo que fuera, con la información que estamos viendo en la escena, ¿sí? Pero básicamente las capas, ¿para qué sirven en SketchUp? Para la única cosa que sirven es para que yo pueda hacerlas visibles o invisibles. Esta es básicamente la funcionalidad que tienen las capas en SketchUp, ¿sí? Que yo las pueda ver u ocultar. Ahora después, ¿qué es lo como yo quiera trabajar con las capas? Eso ya depende de mí, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es siempre dibujar en el layer 0. Siempre dejar este puntito negro en el layer 0. Siempre dibujar y trazar todos los objetos sobre el layer 0. ¿En qué momento yo paso un objeto a una capa? Solamente lo paso a una capa cuando ese objeto ha sido terminado o ese objeto lo voy a dejar para terminarlo en otro momento. ¿De qué forma paso un objeto a una capa? ¿Convertido en un grupo o convertido en un componente? Nunca paso un objeto a una capa si no está protegido dentro de estas cajitas de cristales, ¿sí? ¿Recuerdan? Protegido dentro de un grupo o de un componente. O sea, las reglas básicas son estas. Recuérdenlas. ¿Para qué sirven las capas? Para mostrar o ocultar objetos. ¿Cómo tienen que estar esos objetos dentro de una capa? ¿Convertidos en un grupo o en un componente? ¿Para qué puedo usar esas capas? Para ocultar, entonces, o mostrar qué es el contenido que tienen esas capas, ¿sí? Eso es básicamente el uso, ese es el resumen del uso de SketchUp con capas, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo una capa? Hago un clic en más, se genera una capa y me deja ponerle el nombre, ¿sí? Lo ideal es ponerle un nombre descriptivo, no ponerle capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, porque después yo no sé qué tiene adentro esta capa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en arquitectura podríamos poner, por ejemplo, no sé, muros, ¿sí? Colocarle un número, ¿sí? Y un nombre, ¿sí? Otra capa, 02, aberturas, 03, ¿sí? Para tenerlas ordenadas, ¿sí? Ordenadas y con una cierta lógica, para que nosotros podamos dentro de esas capas tirar esas ítems o esas partes que nosotros vamos construyendo, ¿sí? No sé, techos, ¿sí? Lo que quieran. Fíjense que también tienen un color porque me permiten que si yo, por ejemplo, genero, vamos a suponer que yo acá genero, esto es un muro. Otra vez, antes de tirarlo adentro de muros, lo tengo que transformar en un grupo o en un componente. Esto tiene un porqué. Y es porque que yo lo tire dentro de una capa no quiere decir que no se me pueda pegar con otra cosa. Y mucho más si no lo veo. Está explicado esto ya en otro video, no me acuerdo en cuál video.
Pero en otro video yo se los mostré esto. Si yo no lo transformo esto en un grupo y yo lo tiro dentro de la capa muros y por alguna razón yo la capa muros la tengo deshabilitada y yo genero otro muro o cualquier otro volumen acá que toca al muro que no está protegido, automáticamente me va a dar un error y me va a decir que se está pegando la geometría. Porque es un comportamiento habitual que tiene SketchUp. Entonces siempre que tienen algo adentro de una capa, lo convierten antes en un componente o en un grupo. Para que ustedes se queden tranquilos de que eso nunca se va a pegar con nada y está protegido dentro de esa capa. ¿Cuál es la función de las capas? Otra vez, el hecho de que yo pueda ocultar, ¿sí? Ocultar, por ejemplo, ver lo que contiene la capa. ¿Para qué lo quiero ocultar? Y porque quizás quiero modelar algo que está atrás del muro y el muro me molesta. O quizás el muro está formado por 500 aristas y 2000 caras. Y no tiene sentido que cuando yo estoy orbitando para diseñar el sofá, esté moviendo o haciéndole calcular a SketchUp, ¿sí? 500 aristas y 2000 caras, cómo se mueven. Entonces directamente lo tiro una capa que se llame muros, la apago y me dedico básicamente a modelar el sofá y me quedo tranquilo. Cuando termino el sofá, si quiero ver cómo queda el sofá con los muros, entonces vengo y habilito la capa muros. ¿Se entiende? Para esto sirven las capas dentro de SketchUp. ¿Para qué otra cosa sirven las capas dentro de SketchUp? Para poder mostrarle a un cliente, por ejemplo, en un mismo modelo, diferentes cosas. Yo puedo tener, por ejemplo, un muro y dentro de este muro puedo tener una capa que se llama aberturas. Y dentro de estas aberturas tener, por ejemplo, configurada una capa que se llame aberturas tipo Módena y otra capa que se llame aberturas de madera. Entonces, yo tener todas las carpinterías, todas las aberturas de Módena diseñadas en la capa de aberturas de Módena y otra capa que se llame 02 aberturas de madera en la capa que se llame aberturas de madera. Entonces cuando viene el cliente le digo, mira, podemos hacer tu casa con las aberturas de estilo Módena y quedaría así. Entonces deshabilito las de madera y dejo nada más que tildada la de Módena y le muestro cómo queda la casa, o le digo, deshabilito lo que es Módena y le pongo un tilde en las aberturas de madera y les muestro cómo quedarían las aberturas de madera. Entonces, sigue siendo el mismo objetivo. ¿El objetivo cuál es? Mostrar o ocultar cosas, pero los usos que le puedo dar son los que cambian. Según lo que a mí se me ocurra, qué es lo que yo quiero mostrarle al cliente, qué es lo que quiero hacer con las capas, por qué tengo alguna necesidad de mostrar o ocultar información. Es por una cuestión de que me es más fácil modelar, es por una cuestión de que no quiero que mi máquina esté calculando geometría al hacer una órbita o un zoom, que no tiene sentido que esté calculando y mi máquina corra menos, o sea, trabaje menos y corra menos riesgo de sufrir un cuelgue o un fallo, porque estoy trabajando con mucha geometría al mismo tiempo. ¿Para qué lo quiero usar las capas? Esto es cosa mía. Quiero interactuar entonces con las escenas y las capas para que según qué escena me muestre alguna capa y en otra escena me muestre otra capa. Eso también se puede configurar. Yo puedo configurar en una escena que muestre ciertas capas y en otra escena que muestre otras capas, ¿sí? O que no le dé importancia al menú de capas, ¿sí? Eso tendrían que ver entonces toda la parte, digamos, del curso de los estilos y las escenas. Yo tengo dos cursos, sí, lo dije en otro video y lo vuelvo a decir acá. Tengo dos cursos, uno se llama El Poder de los Estilos y otro se llama El Poder de las Escenas. No voy a tocar esos temas en el curso de SketchUp 2018. Esos cursos están hechos con otra versión de SketchUp. No recuerdo si es la 2016 o 2017, pero no importa. Para el caso es lo mismo y sirven exactamente igual con la versión 2018. Así que les pido que si algo de lo que yo estoy nombrando les suena a chino básico, ¿sí? Cuando terminen de ver este video, vayan a verse el curso dentro de YouTube o de mi blog o dentro de mi sitio, el curso El Poder de los Estilos y El Poder de las Escenas, porque les va a ser súper útil para SketchUp 2018, aunque sea de otra versión, ¿sí? Entonces, básicamente, mostramos u ocultamos información. La información que mostramos o ocultamos siempre tiene que ser un componente o un grupo, ¿sí? Les podemos asignar un color. ¿Para qué les podemos asignar un color? Porque, por ejemplo, nosotros luego después queremos poder identificar, ¿sí? estos componentes o estas cosas que estamos modelando en base al color que tienen. Puede ser que tengamos 200 capas. Esta la voy a convertir
un grupo, y la voy a tener en aberturas. ¿Sí? Y voy a generar una nueva ahora. Vamos a hacer un nuevo objeto. Supónganse que esto es un techo. Y lo voy a tirar, lo voy a convertir en un grupo y lo voy a tirar en techos. Entonces puede que en algún momento yo tenga una escena que tenga 100 capas y tenga 500 objetos acá. Y me resulte difícil por ahí, de alguna forma, identificar qué objeto pertenece a qué capa. Bueno, puedo venir acá y decir que me quiero que me muestre, ¿sí?, color por capa. Entonces que me muestre, independientemente del material, el color que tenga aplicado estos elementos, que me muestre en base al color, ¿sí?, a qué capa pertenece cada uno de estos objetos. Entonces yo sé que, por ejemplo, este verdecito es muros, este, ¿sí?, pertenece a aberturas y el techo es un violeta. Y me puedo fijar si tengo algo mal asignado, me puedo fijar si algún objeto no corresponde con la capa que tiene asignada. ¿Sí? Un error común que hay es asignar, por ejemplo, un grupo o un componente a una capa y por el otro lado una cara a otra capa. Esto no hay que hacerlo, por eso yo se los comento porque quiero que entiendan lo que les puede pasar, pero por eso digo que las reglas son simples. Lo que tienen que tirar adentro de una capa tiene que ser un componente o un grupo. No pueden tirar parte, o no deberían tirar parte de un objeto adentro de una capa. ¿Sí? Porque eso les metería lío. Esto que les estoy queriendo decir es lo siguiente. Yo genero una capa que se llama caras. A propósito le voy a poner ese nombre. Caras. Y yo vengo acá al techo, entro, selecciono esta cara y la paso a la capa caras. Yo la puedo tirar a la capa caras, pero si se fijan, estoy haciendo lío, estoy mezclando. Entonces, techo y caras están compartiendo, ¿sí? Es un mismo objeto que está compartiendo dos capas. Por un lado, techos tiene el grupo como grupo en sí. La caja de cristal la tiene tirada dentro de la capa techos. Por eso cuando habilito techos se oculta todo. Pero por el otro lado, caras, yo tiré una cara a la capa caras. Quiere decir que si yo habilito la capa caras o la deshabilito, voy a dejar de ver esa cara, ¿sí? Voy a dejar de ver esa cara en techo, ¿sí? Esto no es lo ideal. Se puede hacer, pero con esto es muy fácil perder el control y empezar a hacerse bolas y líos de quién maneja a quién, qué capa maneja al techo, qué capa maneja el muro, ¿sí? Porque por ahí resulta que tengo una capa que yo creo que maneja el muro y resulta que hay una capa que también yo la apago y también me apaga parte del muro. Entonces, esto es lo que no tenemos que mezclar y por eso digo que la regla es que no seleccionen caras o segmentos o objetos por separado y los tiren adentro de unas caras. Lo que tienen que tirar siempre dentro de las capas son componentes y grupos, ¿sí? Y traten de no, cuando anidan grupos y componentes, cuando anidan objetos, traten de tirar ese objeto como tal a una sola capa, ¿sí? O sea, no se generen, por ejemplo, si ustedes tienen un objeto que es combinado, ¿sí? Esto lo voy a borrar. Para borrarlo les voy a explicar esto. Si yo agarro y vengo a menos, lo que hago es eliminar la capa. Si la capa tiene algún objeto adentro, la máquina me va a preguntar qué quiero hacer, ¿sí? Me va a decir, ¿querés mover el contenido de la capa predeterminada? La capa predeterminada es la capa 0 y es lo que siempre les conviene hacer, ¿sí? ¿Querés mover el contenido a la capa actual? ¿Sí? Esto es la capa que yo estoy en este momento, que tengo seleccionada. Como les digo, siempre les conviene que sea la capa layer 0. A pesar de que yo puedo cambiarlo y hacer un clic adentro de estos puntitos blancos y se pondría el punto negro, no deberían hacerlo nunca. No conviene trabajar de esa forma. Lo único que van a lograr es hacer lío, ¿sí? Y eliminar el contenido. O sea, no solamente eliminar entonces la capa, sino también eliminar la cara. Esto es lo que les da la última opción. Lo normal y el mejor consejo que les pueda dar es que siempre dejen la primera opción. Mover el contenido a la capa predeterminada. Para que nunca pierdan información, eliminen la capa,
¿sí? Eliminen la capa y no pierdan la información. Ahora fíjense que yo moví a la capa layer 0 esa cara. Eso significa que si yo borro, ahora saco techos, se borra, ¿sí? Todo el techo, inclusive la cara. Y ustedes pueden pensar por qué se borra la cara si está en el layer 0 y el layer 0 está activo. Porque, de hecho, todos los objetos nosotros los creamos en el layer 0. Si yo me fijo acá en muros, si yo entro a muros y selecciono esta cara, fíjense que dice layer 0. ¿Sí? Si selecciono acá y vengo a esta cara, dice layer 0. O sea, en realidad yo todos los objetos los creé en el layer 0. Por eso está puesto acá el tilde en layer 0. Los objetos yo los creé todos en el layer 0. Todos estos objetos pertenecen al layer 0. Los objetos. Pero el componente o el grupo que los contiene pertenece a una capa. Y si yo deshabilito ese grupo, ¿sí? Si yo le estoy diciendo al grupo techo que se deje de ver, entonces obviamente se deja de ver el grupo techo y también se deja de ver lo que está dentro del grupo techo. Y esta es la mejor forma de trabajar con SketchUp y es la que les recomiendo. Nunca cambien, aunque se pueda hacer, nunca cambien, nunca hagan esto. Porque si ustedes hacen esto y vienen a trazar acá una caja o cualquier cosa, esta cara ahora va a pertenecer a techos. No va a pertenecer al layer 0. ¿Sí? Y si yo ahora vengo, la selecciono por completo, la transformo en un grupo, ¿sí? La transformo en un grupo. Ahora me vengo y me genero una nueva capa. Y esto le pongo que esto es, vamos a suponer que esto es muebles. Vamos a suponer que le pongo muebles. ¿Sí? Le pongo muebles a esto. Y a esto ahora lo selecciono y lo paso a muebles. Cuando yo oculte muebles, está perfecto, se quita muebles. No hay ningún problema. Hasta ahí está todo bien. Ahora, yo voy a pasar al layer 0, que es como corresponde. Cuando yo vengo a ocultar techos, también se me oculta lo que era supuestamente muebles. Y yo, sin embargo, acá muebles lo tengo tildado. ¿Por qué pasa eso? Es muy simple, porque si recuerdan, esta cara pertenece a techos. Si yo quisiera arreglar esto, tendría que agarrar, seleccionar todo esto y pasarlo al layer 0. Si lo paso al layer 0, ¿sí? Y ahora salgo, ¿sí? Cuando yo ahora oculte techos, esto no se va a ocultar, solamente se va a ocultar cuando yo oculte muebles. Como están viendo ahora. Entonces, es muy fácil, muy sencillo, que si ustedes cambian de lugar, salen del layer 0 y empiezan a trabajar haciendo clic, ¿sí? Sobre estas capas y a generar objetos sobre estas capas, terminen rápidamente con un lío infernal, donde van a tener objetos que fueron trazados, o sea, caras que pertenecen a la capa muebles, caras que pertenecen a la capa aberturas, caras que pertenecen a la capa muro, caras que pertenecen a la capa árboles, caras que pertenecen, porque no se dan cuenta, y cuando se están modelando y trabajando, nos están dando cuenta que están generando entonces objetos que pertenecen a capas que no tienen nada que ver con el layer 0. Y después, cuando se vengan a querer ocultar o mostrar cosas, se les va a ocultar o mostrar cualquier cosa y van a tener que empezar a arreglar todo ese lío, cosa que es realmente una locura. Así que acostúmbrense a trabajar como les estoy explicando, que créanme que se van a evitar un montón de dramas. ¿Sí? Siempre en el layer 0, antes de pasar una cosa a una capa, me fijo que esté transformada en un grupo o en un componente. Y sobre todo no manejo anidamientos, o sea, no separo cosas en anidamientos. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Supónganse que ustedes hacen, vamos a suponer que hacen una escalera. ¿Sí? Vamos a suponer que hacen un escalón. ¿Sí? Este es el escalón. Esto lo transforman en un grupo o en un componente. Yo lo voy a transformar ahora en un grupo. Y esto le ponen acá 0,5 escalón. Después agarran uno de estos y lo ponen ahí y hacen 10x. Y ahora esto lo agarran, lo convierten en un nuevo grupo
y acá hacen una nuevo y ponen 0,6 y ponen escalera. Y esto lo transforman, lo tiran en escalera, ¿sí? Y a esto lo tiran en escalón. Esto no lo tienen que hacer, ¿sí? Esto que acabo de hacer no lo tienen que hacer. Ustedes lo que tienen que hacer, voy a eliminar, moverlo a la capa 0, moverlo a la capa 0. Lo que tienen que hacer es, una vez que está terminado el modelo, ¿sí? Esto está terminado, esto es una escalera, le pusieron la baranda, le pusieron todo lo que tengan que poner. Hay 500 grupos, 500 componentes, todos metidos acá adentro. Y esta es la escalera terminada. Ok, cuando la escalera está terminada, vienen y generan acá una capa que se llama 0,5 escalera y tiran todo esto a la capa escalera. Y nada más. No pedacito por pedacito en su capa. Eso no lo hagan tampoco. Eso también presta confusión, ¿sí? Y después les mete lío, porque después ocultan la escalera y se desaparece todo. Pero cuando ocultan un escalón, se desaparece un escalón y el resto de la escalera queda. Y después ocultan la baranda, ¿sí? Y les queda la escalera, pero la baranda desaparece, ¿sí? O sea, es un lío. No tiene sentido. Traten de administrarlo de la mejor forma posible, ¿sí? Y cuando terminan con el objeto en sí, el objeto que forma la entidad, ese único objeto es el que pasan entonces dentro de una capa. A no ser de que tengan muy claro qué es lo que están haciendo y tengan pensado entonces lo que están haciendo. Por ejemplo, como yo les dije antes, supónganse que esta es la escalera, pero ustedes van a hacer dos modelos de barandas diferentes para la escalera. Entonces sí quieren separarse, que la baranda sea baranda 1 y baranda 2. Una baranda es de baranda de caño y la otra es baranda de madera. Entonces ustedes quieren tener la posibilidad de dejar siempre la escalera visible, pero de poder ocultar o mostrar una de esas dos barandas al mismo tiempo. Pero todo lo hacen con conocimiento y ustedes tienen que tener claro y recordar todo este tipo de historias. Porque si no, a la hora de habilitar capas o de ocultar capas, les va a pasar que en vez de tener una baranda, tienen dos barandas superpuestas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son súper importantes a tenerlas en cuenta. Lo ideal, lo más simple, otra vez, es el objeto completo tirado dentro de una capa. ¿Sí? Modelar todo en el layer 0 y manejarse de forma sencilla, de forma simple. ¿Qué más decirles con respecto a esto? Cuando terminan a color por capa, si quieren pueden quitarlo y vuelven a tener todo con sus materiales y los colores y como fuera que tenían antes los objetos, ¿sí? Sin ningún problema. Si ustedes quieren purgar las capas, pueden venir acá y poner purgar capas. Eso va a hacer que todas las capas que ustedes tengan, que estén vacías, que no tengan nada, automáticamente van a ser eliminadas. Si es que no tienen nada adentro, si tienen algo adentro, no las va a tocar el programa. Eso es purgar capas. Y tienen otra opción que es seleccionar todo, ¿sí? Si ustedes quisieran seleccionar todas las capas, ¿sí? Lo pueden hacer. Seleccionar todas las capas. ¿Qué otra cosa les puede pasar o que es importante que yo les diga con respecto a las capas? Es muy común que cuando ustedes se traen un componente, ¿sí? Ustedes vienen a componentes, si se vienen a cargar un componente, cualquiera sea, a ver si agarramos alguno, componente sampler. Vamos a suponer que agarro este. No sé si este tiene específicamente lo que estoy diciendo, o este, a ver, vamos a ver, no, estos no. Les puede pasar que ustedes en algún momento se descarguen un componente, vengan con un componente que descargaron de la web o que les pasaron, y que cuando ustedes lo agarren el componente y lo usen, lo coloquen como si fuera este señor aquí, lo vean genial, el componente esté maravilloso, y ustedes no se den cuenta porque la capa la tienen así, no se den ni cuenta. Y ustedes siguen trabajando y están re contentos con este tipito que se trajeron acá, este señor, y lo pusieron acá. Pero resulta que en un momento vienen acá la capa de componentes y empiezan a aparecer 200 capas con nombres que ustedes no vieron en la vida, ¿sí? Y que cada una de esas capas haga referencia al librito que tiene este hombre, otra capa a los anteojitos, otra capa al pelo, una capa a la campera, una capa al pantalón, una capa a la zapatilla y 500.000 capas más. Si eso es lo que les pasa, la opción que tienen es, obviamente, identificar esas capas, seleccionar todas esas capas,
ponerle acá en menos, en eliminar capas, les va a decir moverlas a la capa 0, las mueven a la capa 0. Una vez que están en la capa 0, vienen al muñequito este, lo seleccionan todo por completo, ¿sí? Lo seleccionan por completo, lo ponen, ¿sí? Si es que está conformado por varias cosas, lo ponen adentro de una cosa que englobe todo, ya sea un componente o un grupo, se generan una capa que se llame tipito, ¿sí? O señor parado, ¿sí? Y adentro de esa capa señor parado vienen, seleccionan ese objeto y lo ponen a señor parado. Para que ustedes sigan manteniendo el orden, porque si no van a terminar con 300.000 millones de capas que no saben ni de dónde son, ni para qué están, ni quién las creó, ni qué tienen dentro cada una de esas capas. Y esto es más normal de lo que ustedes se pueden creer. De la misma forma, si el día de mañana se traen un dibujo de AutoCAD, normalmente cuando nos traemos un dibujo de AutoCAD, yo voy a agarrar ahora todo esto y lo voy a suprimir, ¿sí? Y voy a agarrar todas estas capas y las voy a pasar al layer 0 para eliminarlas, ¿sí? No tengo más esas capas. Y lo que me voy a hacer ahora es me voy a venir a componentes, voy a venir acá, fíjense que yo había cargado estos tres, pongo purgar no usados para que realmente los elimine, y lo que me quería limpiar ahora son mis materiales, venirme a materiales, venir acá, seleccionar y también poner purgar no usados. Todos estos materiales que aparecen ahí son los que venían, que eran parte de esos componentes que probé, ¿sí? Recién ahora tengo entonces mi escena limpia, a nivel capas, materiales y componentes, inclusive esquema, no tengo nada en esquema, ahora está mi escena limpia. Si yo me traigo un plano de AutoCAD, si yo me voy a archivo y vengo a importar y me importo un archivo DWG de AutoCAD, y este archivo tiene capas, esas capas van a venir junto con el archivo. Miren esto, voy a traer el plano de Villa Gesell. Ahí está. Capas 59, bloques 29, arcos 145, círculos 171, inserciones 1282, líneas 41.000, polilíneas 2800, sólidos 2, ¿sí? Bueno, fíjense en esto, ¿no? Cerrar. Esto es lo que me trae, vean, ¿sí? Este es el plano, ¿sí? De Villa Gesell. Vean lo que es esto. Noten que si yo le hago un clic encima me dice que es un componente. Recuerdan que yo les dije que cuando ustedes se traen algo, se importan algo a un dibujo limpio, la máquina lo mete dentro de un componente. Esto es lo que hace la máquina. Miren capas. Miren las capas. Estas son las capas que trae propiamente desde AutoCAD. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer cuando se traen un archivo de WG? Hacer esto. Seleccionar la primera y la última. Venir acá a eliminar y decir mover todo a la capa predeterminada. Y mover todo a la capa 0. ¿Sí? Si quieren ahora, esto es un componente. Este es el plano de la ciudad de Villa Gesell. Me genero una capa que se llame entonces plano BG. Lo oculto para saber que estoy tirando el plano acá. Selecciono el plano que es un componente. Vengo a información de la entidad y lo tiro a plano BG. Y yo sé que ahora esta capa controla todo el plano. ¿Sí? Esta única capa controla todo el plano de Villa Gesell. Y si yo quiero venir ahora a modelar específicamente, quiero venir a buscar básicamente un terreno donde tengo que construir o ubicar una casa, vengo, lo ubico, ¿sí? Ubico el terreno, ¿sí? Básicamente. Si quiero puedo retrasar encima de este terreno, o sea, retrasarlo y empezar entonces a construir en base a esa ubicación o ese terreno, ¿sí? Puedo generar otra capa y decir, no sé, terreno A4 zona tal, ¿sí? Y ahí empezar a construir, ¿sí? En otra capa. Y el plano de Villa Gesell ya no me interesa. Esto es pesadísimo. Tiene una cantidad de líneas y una geometría que es infernal, como lo están viendo ahí. Vengo, ya cumplió su función, ya lo identifiqué, ya identifiqué la manzana, identifiqué las calles, tracé el terreno, lo que fuera.
vengo, lo deshabilito y ahora trabajo mucho más tranquilo con un SketchUp totalmente limpio y no tengo necesidad de andar mostrando el plano de Villa Gesell, a no ser de que lo necesite por algo en específico. ¿Sí? Esto es la correcta forma de utilizar entonces las capas. Espero que haya quedado entendido. Les recomiendo ver el poder de los estilos y el poder de las escenas para que ustedes entiendan cómo pueden interactuar con las capas y las escenas, cómo pueden interactuar con las escenas, las capas y los estilos, ¿sí? Y que realmente le saquen todo el beneficio que tienen entonces en la interacción de estas tres cosas: los estilos, las capas y las escenas, ¿sí? Porque tienen mucho poder dentro de SketchUp, pero hay que entender qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. En el mientras tanto, perdonen que sea tan reiterativo, pero quiero que no cometan errores y quiero hacerles la vida fácil. No quieren tener problemas. Las capas se usan solamente para mostrar u ocultar información. Dibujan todo en la capa 0 y solamente pasan objetos terminados adentro de una capa convertidos en un componente o en un grupo. Manteniendo esa simple regla, ustedes van a tener una vida mucho más fácil y mucho más sencilla. Los dejo y los veo en un próximo video. Chau, chau.